Ya que sabemos cómo funcionan los algoritmos, vamos a empezar a revisar unos conceptos claves para realizar un programa. El primero de ellos, ya lo hemos visto, son las variables. Recuerden que las variables pasan por dos procesos. Una es la declaración de la variable, donde reservamos un espacio en la memoria, y luego tenemos que inicializar ese espacio utilizando el operador asignación. Y debemos asignar un dato que sea compatible con el tipo de datos que definimos en la declaración. Hoy nos vamos a enfocar en las condiciones. Las condiciones son la clave de la programación, porque nos van a permitir definir cómo va a funcionar el flujo de un programa. Hay muchos tipos de preguntas, pero las preguntas que necesitamos son las que se responden solamente con sí o no. En programación se considera sí a un valor verdadero y no a un valor falso. Verdadero es true y falso es false. Por ejemplo, ¿tiene dinero? ¿Sí o no? ¿Cuántos años tiene? No es una buena pregunta porque tiene múltiples respuestas. Si queremos preguntar esto en un programa, debemos preguntar algo como, ¿usted tiene entre 1 y 18 años? Y de esa forma, si hay una única respuesta. Me van a decir sí o no. Acá tenemos unas condiciones. Antes de empezar a evaluar esas condiciones, recomiendo tener en cuenta cómo es la evaluación de una expresión en programación. Recuerden que lo primero que se evalúa es, o la prioridad, está sobre las expresiones que están entre paréntesis. Luego siguen los símbolos de multiplicación y división y por último las sumas y las restas. Entonces, por ejemplo, 5 mayor que 3, true. 4 dividido 4 se realiza primero porque está entre paréntesis. Me da 1. 1 es igual a 2. Falso. 5 por 3, 15. Es mayor o igual que 10. True. Miren que aquí tengo este valor, pero él tiene que esperar la respuesta de los paréntesis, porque él viene, evalúa la expresión, encuentra unos paréntesis y realiza primero esos paréntesis. 6 menor que 2, falso. Falso y true, false. True o false, true. Y la negación de false es true. Mi recomendación es que cuando están aprendiendo a programar, la clave es hacer muchas condiciones. También involucrando otros símbolos como la suma, la resta eh, y el operador módulo. Vamos a ver la teoría de qué es un condicional. Una estructura de programación que funciona de la siguiente forma. Entonces tengo un inicio. Recuerden que los programas siempre arrancan por un inicio. Está la condición. Recuerden preguntas que me responden con sí o con no. Si la condición es verdadera, se va a ejecutar un código. Pero si es falsa, no va a ejecutar nada. Miren que llega por acá y termina. Eso en programación se va a ver así. If, condición, y pongo acá el código que quiero ejecutar, si la condición es verdadera. Y el otro tipo de condicional son los condicionales sí, no, donde me importa que pasa tanto si la condición es verdadera y si la condición es falsa. Entonces, por ejemplo, arranco el programa, tengo una condición con una pregunta, si ejecuta un código 1, si no ejecuta el código 2 y termina. Y así se ve en Java cómo se escribiría esa condición. If, condición, si se ejecuta acá y si no, utilizando el else. Entonces vamos a realizar un programa como lo hemos hecho anteriormente, condicionales.java. Lo abrimos en el Sublime Text. Entonces abrimos el archivo y escribimos la plantilla public class condicionales public static void main string args
Y entonces vamos a probar lo que acabamos de ver. Entonces voy a declarar una variable, o vamos a hacerlo sin variables primero. Entonces if true y system.out.println. La condición es verdadera. Entonces, normalmente utilizar una condición de esta forma no se recomienda en programación, porque si yo siempre voy a tener una condición verdadera, es lo mismo si no tuviera el if. Además, esto puede ser peligroso, sobre todo cuando estemos viendo los ciclos. Entonces lo pongo como un ejemplo práctico. Vamos a compilarlo y vamos a ver qué sucede. Entonces, lo voy a abrir así mejor. Entonces voy a compilar. Entonces Java C, condicionales.java, y ejecuto el programa. Entonces miren, la condición es verdadera. ¿Qué pasa? Lo que les decía. Este valor, la idea es que sea una condición que dependa de una variable o que tenga, digamos, un significado especial dentro del algoritmo que previamente hemos realizado. Entonces vamos a ver que si yo pongo acá otra condición, la condición no es verdadera, no se va a ejecutar porque no se cumple. Entonces siempre entra por acá. Entonces por eso les decía, si van a utilizar esto de esta forma, pues no tiene sentido porque igual el programa siempre va a ejecutar eso. Vamos a utilizar un operador, vamos a negar esto. Entonces la negación de true es false, por tanto va a venir por acá. Compilo, recuerden que hay que compilar y la condición no es verdadera. Este símbolo que está apareciendo acá es porque las tildes no les está reconociendo, pero más adelante podemos ver cómo corregir eso. Ya sabemos cómo ejecutar esto, o si no, ejecuto esto. Entonces por eso es que el if se ve como una llave de dos, digamos dos únicas opciones, sí o no. Vamos ahora a ver, declarar ahora sí la variable, un- una i. Recuerden que aquí la declaré. Si yo trato de hacer esto, por ejemplo, me va a marcar el siguiente error. Entonces miren que solamente la declaré. Recuerden que esta es la declaración de la variable. Esta es la declaración de la variable. Entonces si yo trato de compilar esto, miren lo que va a pasar. Me sale un error y me dice que la variable puede que no haya sido inicializada. Entonces para curarme en salud, lo que hago es que la inicializo con un valor. Y aquí estaría declarando e inicializando la variable en el mismo paso. O si quiero lo puedo hacer también acá. Esta es la inicialización de la variable. Si compilo nuevamente, ahora sí compila y ejecuto el código y me dice que la condición no es verdadera. Entonces ya ven que si cambio esto y le pongo un número negativo, ya entonces aquí ya se empieza a tener importancia el programa. Porque, bueno, la condición no es verdadera, menos 4 no es mayor que, tiene que ser mayor. Bueno, entonces acá se fue por la condición no es verdadera, porque menos 4 no es mayor que cero. Entonces si pongo 4, como estaban, ahora sí, 4 es mayor que cero, sí. Entonces podemos ver la condición es verdadera. Entonces de esta forma es que se recomienda usar las variables. Y además, cómo se empiezan a combinar los operadores para generar condiciones.